Y cuéntanos, Jorge, ¿qué más va a haber en el Congreso? Bueno, también viene a acompañarnos el psicólogo Federico Freira Pérez, que va a hablarnos de un taller emocional que está muy interesante también. Vamos a tenerlo también en el Congreso con una ponencia y yo quisiera que él te platique un poco más de todo lo que nos trae. Claro que sí. Bueno, hoy está de moda, bueno, Disney sacó la película de las emociones y entonces mucha gente está como muy pendiente de todo lo que se habla acerca de esto. Vamos a tener un especialista en unos momentos hablándonos del tema. En el café lo vas a saber, en el café. Estamos con el licenciado Federico Freira platicando de esto de las emociones. Él es psicólogo y tiene maestría en terapia familiar sistémica, sí. Todo esto de las constelaciones. Sí, la base de las constelaciones surge en la terapia familiar sistémica, exactamente. Ok, y nos va a platicar un poquito de lo que va a presentar en este congreso. Vamos a tocar esto de las emociones. Ya lo platicaba yo con Jorge. Se puso de moda el hablar de emociones y entonces hay quien dice que son 2, que son 4, que son 10. ¿Cuál es el concepto? Bueno, eso es muy interesante porque en realidad como psicólogos, con las emociones, a lo que le llamamos emoción, nada más es una, que son los miedos. Las otras emociones son estados alterados. O sea, el enojo, la ira, el rencor, el resentimiento, son estados que no son emociones, sino es una conjunción de dos emociones que están alteradas y que generan el estado alterado. Entonces yo vengo a hablarles de 7 tipos de emociones en base a lo que mucha gente conoce como chakras, pero nosotros le llamamos generadores. Perfecto. Le llamamos generadores de energía porque generan, cada una en lo particular, genera un tipo de energía. Por ejemplo, la energía térmica, la energía cinética, magnética, y cada una se diferencia a través del color en el cuerpo. Cada generador maneja la parte física, la parte mental, la parte emocional y la parte espiritual. Ok, dentro de cada, digamos, dentro de cada generador, que sería una esfera de energía que está vibrando y está armonizando todo un sistema de electrificación del cuerpo. Ok, ¿y tienen colores específicos? Sí. Por ejemplo, el primer generador está entre el pubis y el ombligo y es un color rojo. Lo que la gente conoce como el chakra raíz. Como el chakra raíz, sí. A diferencia de los chakras, nosotros manejamos un tipo de colorimetría diferente. Y me podrían preguntar por qué ahora ustedes manejan un color y los chakras son de otro color. Y bueno, la respuesta es muy sencilla. Es que en realidad la vibración de un generador genera 7 tipos de frecuencias diferentes. Entonces el generador, si yo le digo que es amarillo o es rojo, en realidad es igual. Es igual en el sentido de que el generador puede manejar el blanco, el verde, el amarillo, el naranja, el rojo, el azul y el violeta. Pero si yo trabajo el amarillo va a tener una función específica que si yo trabajo el rojo va a tener otra función. Ok, entonces, ¿cómo definimos qué color corresponde o cómo sabemos cuándo estamos llegando de una emoción básica o primaria, digamos, a todo esto que nos maneja? Porque escuchaba por ahí que hablaban que con la comunicación como una de estas... de color, de un tipo de un generador. Sí, nosotros a cada emoción, a cada generador manejamos un tipo de emoción en particular. Por ejemplo, el color rojo es una energía térmica. Entonces, la emoción que estamos generando es calor, es afecto. Para nosotros el afecto es una relación que tenemos. Por ejemplo, si yo te acabo de conocer y me sonrojo, quiero ser afectivo contigo, entonces entra todo el sistema circulatorio a generar movimiento en el cuerpo y estoy expresando lo que quiero sentir a través del calor que estoy compartiendo contigo. Eso sería una emoción, por ejemplo. La emoción verde es una energía cinética, movimiento, que tiene que ver con la comunicación. Entonces, si yo trabajo esa emoción, desde pequeños nos reprimen nuestras emociones porque queremos decir lo que sentimos, pero no podemos expresar realmente lo que sentimos. Si pudiéramos hacerlo, entonces la emoción se expresaría plenamente, pero
El problema es que esa emoción trabaja en un sistema de electrificación, por ejemplo, en riñones, en cerebro, cerebelo, oído. Entonces, cuando yo reprimo la emoción, también reprimo al cuerpo físico y lo daño. Entonces, bueno, la idea o el concepto que traigo para un taller sobre las emociones, el objetivo es que la gente conozca sus emociones y pueda expresarlas de tal manera que al liberarlas el cuerpo fluya y se convierta en la salud, ¿sí? Que de otra manera el reprimir las emociones se ha convertido en enfermedad. Claro, aquí hay un punto que se ha manejado mucho. Hay quien dice que las emociones se tienen que controlar, hay quien dice que hay que saber el manejo de las emociones, hay quien dice que las emociones no se deben manejar, deben dejarse fluir. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, la idea es que primero conozcamos las emociones, porque de repente puede ser que una emoción reprimida, una emoción sexual, que tiene que ver también con el afecto. Si yo he reprimido toda mi vida la sexualidad, pues el cuerpo me ha de estar diciendo, pues déjame salir para que se exprese correctamente. Pero si, o sea, en el sentido de dejarla salir, si la he reprimido durante tanto tiempo, pues va a salir sin control. Lo que necesita el cuerpo es ir liberando la emoción poco a poco para que la pueda controlar y en ese momento me sirva como una herramienta de trabajo y no como una represión emocional. ¿Sí? Se convierte en una conducta de la persona. Muchas veces no sabemos identificar, a veces nos preguntan, oye, ¿estás enojado? ¿Tienes miedo? ¿Qué te pasa? Y decimos, ¿quién sabe? No sabemos identificar. ¿Cómo hacemos para saber qué reactor o qué activador? ¿Qué emoción sería lo que estamos expresando? Precisamente el hecho de no saber expresarnos es que no las conocemos. Si, por ejemplo, si yo vibro en rojo, voy a vibrar en un estado de calidez, entonces voy a poder interpretar que es el rojo. Y hay mucha gente que dice que es enojo, por ejemplo. El enojo sería una energía, por ejemplo, amarilla, que es el temperamento que nos serviría como para defender nuestro territorio. Pero de repente ese temperamento que ha sido reprimido durante tanto tiempo o que lo reprimimos en momentos y lo dejamos salir de manera desproporcional en otros momentos, ¿por qué? Porque yo ante mi mamá me quedo callado y mantengo la emoción, pero si llega mi esposa, con ella tengo más confianza y entonces con ella sí me puedo desquitar y decirle, oye, no me pareció tal cosa, y libero la emoción, no la que provocó mi esposa conmigo, sino la emoción que había provocado mi mamá con anterioridad. Un ejemplo muy común, el trabajo, ¿no? Sí. No le puedes decir a lo mejor lo que quisieras a tu jefe y entonces a él le sonríes y llegas a tu casa y entonces con los hijos o con el esposo o con la esposa es donde sacas toda esta parte que traes, ¿no? Exactamente, entonces la idea es que al conocer, son 7 emociones, es el afecto, es la comunicación, es nuestro temperamento, el miedo es una emoción y es buena, es sana, porque nos hace que nos detengamos ante una situación difícil o de peligro, pero después al entender la situación determinada, entonces puedo yo continuar adelante. La ambición es otra emoción, el intelecto es otra emoción y la voluntad también. Tenemos 7 emociones. Pues si ustedes quieren saber más de este tema, asistan al taller. ¿Cuándo es el taller? El taller es el domingo, de 4 a 8 de la noche. Es para el cierre del evento de la expo que vamos a presentar. Y bueno, yo creo que junto con el doctor va a ser muy interesante estar compartiendo la información sobre las emociones y otros tantos ponentes que nos van a enriquecer sobre el conocimiento que cada quien trae en lo particular. Así es, pues sí. En pantalla aparecen los teléfonos a los que se pueden comunicar si a ustedes les interesa tomar estos talleres que valen mucho la pena, y pueden también optar por el Congreso Total con todas las ponencias que obviamente son muchas más. Muchísimas gracias por compartir esto y muy interesante este tema que además está de moda. Sí. Muchísimas gracias. Para servirte. En el café lo vas a saber.